que la familia se le pusiera en contra. Asesinato y misterio en Charisma Farms. Caso criminal. El caso criminal de hoy nos lleva a Valley Center, California, Rocallosas, al norte de San Diego. Parece una de esas familias perfectas, atractivas, exitosas y felices. Pero un homicidio misterioso acabará con esta fachada y hará que los investigadores indaguen en los secretos oscuros de la familia para hallar al asesino. 13 de febrero del 2000. Es un domingo con mucha neblina. Claire Dorothy, de 24 años, vuelve a casa, a Charisma Farms, el rancho de caballos de sus padres, después de pasar un fin de semana fuera del pueblo. Estacioné y mi mamá salió a recibirme y cuando bajó las escaleras pensé, esto está mal. Eran las 10 de la noche, ¿por qué iba a salir a esperarme? Se me acercó y me dijo, tu papá desapareció. El padre de Claire, Bob, sale a trotar esa tarde y no regresaría. Bob estuvo mirando el partido de baloncesto por la televisión mientras se vestía para salir a correr. Charisma Farms es una hacienda refinada de 6 hectáreas. Jane está afuera, atendiendo los 18 caballos cuando Bob se va. Afirma que era la 1 de la tarde y todo parecía normal cuando salió a su recorrido de rutina. A veces mi papá corría durante unas horas, así que seguro ella empezó a preocuparse entrada la tarde cuando no volvía. Anochece y aún no hay señales del esposo. Jane sabe que algo anda mal. Jane hizo unos llamados para intentar buscarlo. Estaba preocupada. Jane llamó a sus amigos y a las salas de urgencia de la zona, pero nadie sabe dónde está. Pensó que quizás se había lastimado y que estaba solo, herido, así que salió a buscarlo por los senderos y caminos que más transitaba. Alrededor de las 7:40 p.m., Jane llama a la policía para declararlo desaparecido. Ellos van a la casa y comienzan a examinar la guía, porque ella trotaba con su padre a veces y conocía sus caminos favoritos. Me preguntaron por dónde podría haber corrido mi papá, si habría ido por tal o cual lado o si habría bajado a la cafetería. Querían saber todas las rutas que tomaba. Después de examinar el área y no encontrar a Bob, llamaron a la unidad de búsqueda y rescate. Un grupo de voluntarios capacitados con puestos de comando y operaciones a gran escala para buscarlo. La búsqueda intensiva dura horas, hasta que los detectives descubren algo siniestro a 3 kilómetros de la casa. Encontraron su chaqueta al costado del camino. Cuando la encontraron no había pruebas ni indicios de una escena del crimen, así que concentraron la búsqueda de Bob por la zona donde hallaron su chaqueta. Cerca de las 4:30 de la madrugada, encuentran algo más. Esto es devastador. Los detectives encuentran un cuerpo entre la vegetación. El querido padre de Claire murió. Mi mamá Ella vino a mi cuarto y me dijo, Claire, tu papá murió. Me contó que los detectives lo encontraron al costado de la carretera, con la ropa de ejercicio. Fue horrible. Jane llama a sus 2 hijos y su hermana para contarles las noticias abrumadoras. Dijo que tenía noticias horribles, que Bob había muerto y que estaba esperando para hablar con los detectives. Seguía conmocionada. Fue horrible. Y pensamos, ¿qué había pasado? Bob era un hombre activo, sano. ¿Se cayó? ¿Sufrió un ataque cardíaco? La familia no le encuentra sentido. Se sorprenden cuando los detectives hablan de lo que encontraron. Era evidente en ese momento que había pasado algo turbio. Encontramos un trozo de soga alrededor del cuello de Bob. La investigación pasa rápidamente a ser prioridad del teniente William Donahue. Claire intenta pensar en quién tendría motivos para matar a su padre. ¿Se habría peleado con alguien cuando salió a trotar? Si salías a correr con él y veías que alguien casi los atropellaba, sabías que les gritaría. Era su forma de ser. La policía no puede encontrar el motivo del homicidio. Y el caso sigue abierto. No hay sospechosos ni pruebas sólidas. No sabíamos dónde mataron a Bob. Podrían haberlo matado en cualquier lugar entre la casa y la zona donde lo hallaron a 3 kilómetros. No teníamos ningún dato de quién podría haber sido a esa altura. El médico forense afirma que Bob perdió muchísima sangre. Pero los detectives notan que casi no hay sangre en la escena del crimen.
Eso los hace ver el caso desde otro punto. Que faltaba en la escena. Eso indicaba que podrían haberlo matado en otro lado y dejado el cuerpo en esa zona. Los investigadores tienen pocas pistas y se concentran en otro motivo posible. Le preguntan a Claire sobre los pasatiempos de su padre. Amaba correr. Yo competí durante la secundaria y sentía el mismo tipo de energía. Mi papá registraba los tiempos de los demás y otras carreras. Tenía los cronogramas de entrenamiento y te decía, tienes que hacer tantos segundos menos si quieres ganar. Pero igual nunca me sentí presionada. Nunca dijo, tienes que ganar o no puedes perder. Él decía, eres estupenda y te irá bien, pero te enseñaré todo lo que pueda. Mi papá venía a verme en todas las carreras. Era la única del equipo con un papá que siempre venía. La madre de Claire también está devastada por la pérdida del esposo. En 30 años 3 años antes de su muerte, Bob le pide el divorcio, pero se reconcilian al poco tiempo. Cuando muere, Claire dice que el matrimonio de sus padres nunca estuvo tan sólido. Claire y Jane aman vivir en Charisma Farms, pero la hacienda fue fuente de conflictos familiares. Bob se preocupaba por lo que costaba mantener una propiedad de 6 hectáreas y muchos caballos. Jane y Bob se comprometen, acceden a separar sus finanzas y Bob comienza su propia empresa. Separaron sus ingresos. Mi papá empezó su empresa y estaba contento con eso. Por primera vez en la vida empezó a mostrar mayor interés por los caballos, ahora que no los tenía que mantener económicamente. Mi mamá estaba aliviada con eso, feliz con el trabajo, con los caballos y con la vida. Bob cambia de parecer con respecto a la hacienda y el cambio se ir muy bien. En el momento en el que él muere, Bob tenía la mayor paz y felicidad en su vida. Pero ahora los Dorothy se enfrentan a una realidad nueva y cruel. Lloran la pérdida de Bob y lidian con la investigación del homicidio sin resolver. Y también con las críticas del público. Los medios le prestaron mucha atención al caso. No era común tener crímenes violentos por acá. La policía del lugar no está acostumbrada a resolver asesinatos, así que derivan el caso a la unidad de homicidios de San Diego. El primer hallazgo del caso llega cuando los detectives analizan el área donde encuentran a Bob. Junto al cuerpo ven 2 marcas de neumáticos de 2 camionetas. Una de ellas era de un vehículo con neumáticos hechos por 3 fabricantes distintos. Los detectives esperan que estas marcas particulares ayuden a rastrear al asesino, pero necesitan de autopistas de California. A uno de sus equipos especializados en marcas de llantas en investigaciones de accidentes. Los expertos de la patrulla de autopista analizan las marcas de los neumáticos y los detectives tienen una pista que parece importante gracias a una mujer que vive cerca de la hacienda que afirma que vio a Bob ese día, pero no trotando. Dice que estaba en una camioneta estacionada. Una testigo afirmó haber visto la camioneta con 3 hombres adentro. Estaba segura de que uno de ellos era Bob Dorothy. Él era el que estaba en medio de los otros 2 desconocidos. Eso no es todo. La testigo dice que la camioneta estaba estacionada a tan solo 15 metros de donde hallan el cuerpo de Bob. Al mismo tiempo, descubren otra pista sobre un empleado de Charisma Farms que se llama Leonel Morales. Morales tiene, pero nunca va a la hacienda. Los detectives están muy interesados al enterarse de que también maneja una camioneta. El empleado que contrataron, Leonel, no trabajó el día 13. Así que intentamos rastrearlo para ver por qué no fue a trabajar. Sin duda era un sospechoso. Los detectives llevan a Morales a la estación. Nos dijo que los domingos iba a trabajar mediodía, pero ese día justo no fue porque llovía muy fuerte. ¿No va a causa de la lluvia? Igual hay mucho que hacer un día lluvioso en el rancho de caballos y las condiciones no estaban tan mal. Después de todo, Jane hace sus quehaceres esa tarde y Bob sale a trotar. Los detectives no están convencidos con la explicación del hombre. Toman muestras de sangre y analizan su ropa para ver si se relaciona con la escena del crimen. Leonel Morales parece ser todo un sospechoso. Hacienda y también él a veces lo iba a reemplazar a su hermano, pero Leonel era el sospechoso y se lo llevaron a la estación de policía esa noche. Fueron a la noche y se lo llevaron y lo retuvieron toda la noche interrogándolo. Le confiscaron la camioneta y amenazaron con deportarlo.
Claire cree que Leonel es tan sospechoso como cualquier otra persona. Podría haber sido sospechoso y estuvo cerca de la casa ese día. En ese momento la situación era sospechosa, pero podría haber sido cualquiera. Y amenazaron con deportarlo. Creo como cualquier otra persona. Podría haber sido sospechoso y estuvo cerca de la casa ese día. En ese momento la situación era sospechosa, pero podría haber sido cualquiera. Sin embargo, los expertos forenses no logran relacionar a Morales con el crimen. Los neumáticos no coinciden con las marcas de la escena. Y su ropa. Buscamos a Leonel por los interrogatorios que tuvimos con él, la familia y los amigos. Logramos determinar su paradero el fin de semana. Descartan como sospechoso al empleado de la hacienda Leonel Morales y la investigación comienza desde cero. Deciden aplicar una metodología nueva. Jane nos dijo que vio a Bob por última vez a la 1 p.m. El domingo, en la sala de estar cambiándose para entrenar. En algún lugar entre el punto A y el B mataron a Bob. Entonces dijimos, volvamos e investiguemos de nuevo, donde Jane afirmó que Bob estaba. Los detectives comienzan a recrear los últimos momentos de Bob Dorothy y llevan a cabo una investigación metódica en cada lugar donde podría haber estado. Jane le dice a la policía que Bob se fue a correr a la 1 p.m. ¿Lo habrán matado por el sendero que tomaba con más frecuencia? Los resultados de la autopsia llegan un día después de que encuentran el cuerpo. A Bob lo golpearon con un objeto. Los detectives analizan los hallazgos del forense. Encontraron un trozo del cráneo debajo de su camiseta. El médico forense descubre un fragmento de cráneo debajo de la camiseta que Bob tenía puesta. Los detectives desarrollan la teoría sobre cómo habría llegado ahí. Creíamos que el asesino lo vistió después de matarlo. Los investigadores creen que es imposible que el fragmento terminara ahí, durante el ataque. El médico forense también descubre heridas múltiples de defensa en el rostro y los brazos de la víctima, que sugieren que se resistió y luchó por su vida. Bob era fuerte y no iba a rendirse fácilmente. Era complicado derribarlo. Los detectives piensan que el asesino tiene que ser muy fuerte como para vencer a un atleta. La autopsia les no da pistas específicas. En casos de homicidio, el procedimiento estándar implica analizar a los familiares de la víctima. Los detectives deciden analizar la historia y los contactos de Bob. Reúnen a la familia para interrogarlos. En ese momento teníamos que hacer el interrogatorio para obtener datos y conocer mejor la dinámica familiar para entender quién podría haberlo hecho. Nos dividimos y yo interrogué a Jane con mi compañero. Los investigadores le hacen preguntas a Jane sobre su matrimonio con Bob. Nos enteramos de que tenían problemas maritales y que se habían reconciliado hacía poco y volvieron a convivir después de haber estado separados durante 1 año y medio. Entonces también nos enteramos de que Bob le había pedido el divorcio en Carolina del Norte y lo canceló porque se reconcilió con Jane. Es sabido que la pareja discutía por cuidar a los amados caballos de Jane y mantener Charisma Farms, algo que Bob veía como una carga financiera. Jane tenía cada vez más caballos y le dedicaba mucho tiempo a eso, y Claire también participaba. Y a Bob le gustaban los caballos, pero no quería tantos. También tenía perros grandes y él era muy meticuloso. Le gustaba todo ordenado y limpio, organizado. Pero no es tan fácil con animales y sí, les tenía resentimiento a los caballos. Por eso, por la plata y la atención que Jane les dedicaba. Los detectives también se enteran. Ni siquiera 1 año antes del asesinato de Bob, la pareja pide seguros de vida. Había un seguro de vida de $250,000 y Jane saldría beneficiada. Una pareja con antecedentes de problemas financieros y una viuda reciente cobrando un gran seguro de vida resulta sospechoso. Pero Jane no se comporta de manera rara. Coopera con los investigadores paso a paso y cuando le preguntan si pueden registrar la casa, ella acepta sin problemas. Jane colaboraba mucho entonces. Entramos en la casa y la registramos. Los investigadores pronto descubren algo intrigante. Encontramos el mismo tipo de soga que hallamos alrededor del cuello de Bob. La encontramos en la oficina y en la sala de estar, pero era algo que cualquiera podía comprar en una tienda. La soga encierra varias preguntas.
¿A Bob lo secuestraron? ¿Lo mataron en su propia casa? No queríamos apresurarnos. Hay que ser metódico y ves a Jane si podíamos tomar un pedazo de soga. Jane les dice que pueden llevarse lo que necesiten, si con eso resuelven el homicidio de su esposo. La búsqueda continúa en el dormitorio. El cuarto estaba limpio, si le echabas un vistazo rápido. Pero cuando la detective Janet Rosinski entra en la habitación, descubre algo poco común. Lo primero que la detective Rosinski notó fue que la alfombra estaba húmeda. Entró descalza y notó que el piso estaba todo mojado. Los detectives creen que es raro que la alfombra esté húmeda, pero Jane afirma que tiene una gotera en el techo y que el día anterior había llovido fuerte. Pero los investigadores observan algo más. Ven que hay manchas marrones pequeñas en la habitación. ¿Serían gotas de sangre? Le piden a Jane que lo explique. Uno de los detectives le preguntó, ¿sabe por qué? Y Jane respondió, pues hace 2 semanas me sangró la nariz. Después agregó que tenían muchos animales, que los gatos llevaban bichos al cuarto, que los atrapaban como trofeo. Puede sonar asqueroso, pero eso es lo que pasa en el campo. Dejamos de investigar y conseguí una orden de allanamiento para la residencia. Jane se sorprende cuando los detectives vuelven al poco tiempo con una orden para allanar la casa. Jane preguntó, ¿pero es necesario? Yo los habría dejado. Ya los había dejado. Los detectives le informan a Jane que quieren actuar según las reglas. Les piden a todos que esperen afuera mientras continúan analizando el dormitorio. Jane y su hermana Bonnie pasan la noche en la sala de estar sin dormir, mientras los investigadores registran la habitación. Solo recuerdo que la pasamos horrible. Jane y yo dormimos en los sofás de la sala de estar y no logramos pegar un ojo esa noche. Llaman al personal del laboratorio forense de San Diego para analizar las manchas. Había manchas de salpicaduras que abarcaban varios centímetros de la pared. La estufa y los ladrillos también estaban salpicados. Y en la pared cercana y arriba de la cabecera de la cama también había manchas. Había muchas manchas pequeñas separadas. Las manchas parecen salpicaduras de sangre. Los investigadores tienen que tomar muestras para que el laboratorio lo confirme. Mientras siguen juntando pruebas, el humor de la casa se vuelve cada vez más tenso. Los expertos forenses registran el dormitorio y trabajan durante la noche, mientras los Dorotic esperan respuestas. Es una noche tensa en Charisma Farms. Jane Dorotic y su familia solo pueden escribir de homicidio, sin decir nada sobre lo que ellos hacen. Sin duda querían saber lo que estábamos descubriendo y querían respuestas. Jane, Claire, Alex, Nick y Bonnie estaban ahí. En la habitación, el equipo forense trabaja bajo reflectores de 600 watts. Los expertos en patrones de sangre reúnen las muestras para enviarle al laboratorio, pero una prueba química preliminar indica que sí hay sangre, y por todos lados. Aparentemente era la escena del crimen. Encontramos salpicaduras de sangre en el dormitorio. Encontramos salpicaduras de sangre en la estufa, las paredes, los cabezales, y también vimos marcas en el techo. Las más significativas que indicaban fuerza eran las de techo. Es un largo recorrido para llegar a salpicar eso, y las formas de las manchas me indicaban de dónde venían cuando salpicaron el techo. Los expertos forenses determinan que a Bob lo atacan en su cama. ¿Debajo del colchón? Levanté el colchón y ahí abajo entre el colchón y los resortes había una toalla marrón. En la parte de abajo del colchón y en la toalla había una mancha de sangre de unos 17 centímetros. Era una mancha de sangre grande, algo que había llevado su tiempo. Los investigadores siguen la pista de la sangre encontrada, que cuenta una historia grotesca. Sabíamos que la víctima estaba en la cama, que lo golpearon ahí, se movió y manchó la alfombra. Yacía entre la estufa de hierro y la pared de ese lado de la cama, donde volvieron a golpearlo. Por supuesto, el cuerpo no estaba ahí, era evidente que lo movieron y lo sacaron en algún momento. Las pruebas de sangre del dormitorio en sí ya fueron difíciles de encontrar. Los detectives creen que alguien se tomó el esfuerzo de limpiar la escena del crimen. Alguien dio vuelta al colchón para que no se viera la mancha, y alguien limpió la alfombra y las manchas de sangre que quedaron. La búsqueda al final revela la pista con la que esperan responder ese interrogante. Otra cosa que encontramos fue una aguja hipodérmica llena con una especie de líquido que
tenía una huella ensangrentada. Pero quizás la prueba más importante viene de los investigadores de la patrulla de autopista de California, cuando analizan la camioneta de Jane. Tenía 3 patrones de llantas, consistentes con las que encontramos en la escena del crimen. También había sangre en la camioneta de Jane. Parecen pruebas sólidas. Las marcas particulares de los neumáticos en la tierra, cerca de donde encuentran el cuerpo, son de la camioneta de Jane. Los detectives creen que es hora de hablar con la familia. Estaba el miedo de lo que iba a decirse. Íbamos a descubrir quién fue. ¿Nos los iban a contar? Parece que las pruebas encajan a la perfección. La jeringa y el fragmento del cráneo debajo de la camiseta de Bob. Se concluye que a Bob Dorotic lo asesinan a golpes en su propia cama y que el asesino luego lo viste con la ropa de ejercicio, se lo lleva en la camioneta y deja el cuerpo entre la vegetación. Están seguros de que solo una persona podría haber hecho todo eso y haber tenido el tiempo de intentar limpiar la escena del crimen. Los desconocidos no limpian nada cuando matan. Si matan a alguien, después solo se preocupan por irse lo más rápido posible. No desperdiciarán su tiempo limpiando todo. La policía cree que la asesina es la mujer que ganaría $250,000 con el seguro de vida de Bob. Su esposa Jane. Ahora la enfrentan a ella con su familia. Dijeron que encontraron sangre en la casa y que a mi papá lo mataron adentro. Eso nos dijeron. Y luego arrestaron a mi mamá. Se volvió pálida y se quedó sentada en la silla. Creo que dejó de respirar. Estaba conmocionada. Frente a sus hijos y su hermana, a Jane Dorotic la esposan y se la llevan detenida. Estaba horrorizada y dije, ¿qué demonios hacen? Ella estaba sorprendida, es decir, estaba atónita. Era un horror que la apartaran de sus hijos, a quienes quería consolar con todo esto. Mi tía se paró y dijo que nadie se la llevaría. La defendió y ellos le dijeron, siéntese o también la arrestaremos. Entonces todas nos sentamos. Arrestan y encarcelan a Jane antes de enviar siquiera las pruebas de sangre que juntan en la casa al laboratorio. Cuando llegan los análisis, hay 2 hallazgos vitales. El dormitorio es de Bob y la huella de la jeringa pertenece a Jane. La jeringa tenía un tranquilizante para animales y estaba marcada con la huella del pulgar de Jane y manchada con la sangre de Bob. Para los fiscales, las pruebas son abrumadoras. Acusan a Jane Dorotic de homicidio en primer grado. Homicidio del esposo. Sí, yo no me lo podía imaginar. Yo solo me preguntaba, ¿cómo? Ella estaba conmocionada. Se le notaba porque cuando eres inocente, confías en el sistema como lo hicimos. Los amigos y la familia de Jane también están conmocionados. Con ellos siempre se mostró tranquila. Esa no es la imagen de una asesina despiadada. Ella era una mujer muy amable, brillante, espiritual, a ayudar a otros. Para mí ella nunca había odiado a mi papá. Era el tipo de mamá a los que acudían todos los muchachos de la calle, porque podían hablar con ella. Era la persona que iba al psiquiátrico para ayudar con un programa y luchar por los derechos del paciente. Ella era así. Alguien así no puede matar a alguien. Jane Dorotic era como la madre del vecindario. Era una persona amorosa y amable. Ella se dedicaba a dar lo mejor y todos los niños la adoraban. La familia de Jane también insiste en que no es lo suficientemente fuerte como para derribar a Bob, arrastrarlo fuera de la casa y bajar los escalones hasta la camioneta. Robert, el esposo, era corredor y se mantenía en forma. Jane tenía 2 hernias de disco y tenía problemas de espalda. No era criado hacía 17 años y le destrozó la cadera. Tenía una placa de metal puesta. No podía ejercitar ni salir a correr. Si caminaba por una colina rengueaba. Ella ni siquiera podía cambiar un repuesto de agua. La familia convencida de que es inocente y comienza una campaña en los medios para encontrar al asesino real. There's no possible way my mother could have been involved with this at all, and
it's a terrible tragedy that the person is still out here at large and not a lot is getting done. Tuvimos una audiencia para revisar algunos temas de libertad condicional y nos llegaron más de 100 cartas que decían que no podría haber sido ella. Había 60 personas en el tribunal que fueron a apoyarla. Alex, Nick y Claire dijeron que no podría haber sido ella. Y hasta en su trabajo, el vicepresidente de su empresa fue a testificar a su favor. Pero la fiscalía cree que arrestaron a la asesina y dentro de poco pasaría el resto de sus días tras las rejas. Los que apoyan indicios de que arrestaron a la persona equivocada. Los defensores de Jane siempre dijeron que era demasiado débil como para derribar a Bob, que le habría sido imposible mover su cuerpo. Sin embargo, con las pruebas, hasta sus hijos Alex y Nick comienzan a creer que ella es culpable. Creo que este caso formó una brecha en la familia de la acusada y dividió a los parientes. Alex y Nick querían creer que la madre era inocente, pero en un momento decisivo después del análisis preliminar, no estaban tan seguros que lo fuera. Creían que podía ser la responsable de la muerte de su padre. Ahora, a menos de 2 semanas del juicio, la defensa de Jane hace un alegato sorprendente. Claire mató a su padre. Estoy totalmente convencido de que Claire mató a su padre. Su hija Claire, del asesinato. El equipo de defensa afirma que Claire tiene la capacidad, la oportunidad y el motivo. Claire era más atlética y tenía una relación de amor y odio con su padre. Tenía sus momentos amargos e interacciones iracundas. Los titulares explotan con las noticias de la familia dividida. Era toda una noticia. Los medios de televisión fueron a cubrirla. Era una familia dividida y destrozada por completo, porque Claire estaba en contra de los hermanos y había mucha tensión en el aire. Y seguramente iba a ser un drama. Claire niega su participación en el asesinato de su padre y dice que no estuvo cerca de la escena del crimen ese fin de semana. Estaba a 2 horas. Long Beach. Cuando el juicio comienza, la fiscalía descarta ese alegato ya que parece un esfuerzo exagerado y desesperado por salvarse. Le cuentan al jurado que Bob estuvo buscando trabajo y que su matrimonio ya estaba muy deteriorado, que quizás le pidió el divorcio a Jane ese mismo fin de semana. Encontramos una carta de presentación que él había escrito el día antes de que lo mataran. Parecía que quería volver a su antigua profesión. Quizá ya había decidido, esto no está funcionando, y sí debería pedir el divorcio. Y tal vez se lo contó a Jane esa noche. La fiscalía dice que el divorcio habría obligado a Jane a abandonar su querida Charisma Farms y su estilo de vida adorado en la hacienda. Jane también habría dejado de ser la beneficiaria de los $250,000 del seguro de vida de su esposo, Bob. Prefirió matarlo a divorciarse, porque le iba a costar A las pruebas al jurado. Reportó que el esposo estaba desaparecido y resultó que lo habían matado en su dormitorio. Sus huellas con sangre estaban ahí, y era la sangre del difunto la que encontraron en la jeringa del baño. Las marcas de llantas que encontraron donde estaba el cuerpo correspondían con las de su camioneta. Es el turno de la defensa, y el abogado de Jane afirma que la idea de que Bob quería el divorcio es pura especulación. Era la teoría de la fiscalía. Teníamos unos testigos que afirmaron, no, eso no es así. Llevamos unas fotografías de ellos antes del asesinato donde los veías tomados de la mano. La defensa también dice que Jane no está emocional o físicamente preparada para matar a su esposo, pero su hija Claire, sí. La defensa afirmaba que Claire era más fuerte que la madre y resaltaba que a la mamá le costaba mover objetos pesados. Cuando tienes caballos que saltan, tienes que mover los obstáculos y demás. Un testigo dijo que le habría sido difícil mover 70 kilos. También se cuestiona el temperamento de Claire. Los amigos y la familia la describen como tranquila y estable, como la persona que resolvía las diferencias familiares. Pero según la defensa, Claire estallaba por momentos. El abogado de Jane se refiere a una pelea en particular. Una discusión por la renovación del condominio de Claire. Afirman que eso terminaría en un sentimiento de furia contra su padre. Le había pagado a mi papá. Teníamos un convenio y él trabajaba en construcción. Dijo, ten, renuévalo. Nos pasamos del presupuesto y no presté atención a los gastos que teníamos.
la alfombra, los grifos y muchas otras cosas más. Y cuando terminamos, no tenía plata para pagarle. Para un tiempo, devolverte todo. Le pagué, pero él se puso mal en ese momento. Quería la plata enseguida. Claire admite que discuten seriamente, pero no cree que consideren eso como motivo de asesinato. No es un motivo de asesinato. ¿Qué persona razonable, con algo de lógica, puede pensar como no me apoya, lo mataré? Este Egg McMuffin puede ser tu primer desayuno desde que volviste al trabajo. Un McGriddles, porfa. Puede ser lo primero que dices en Spanglish hoy. O quizás abuela te esté invitando a unos hash browns. Lo que sea que signifique esta orden para ti, aquí estaremos para tomarla. El abogado de Jane afirma que las cartas que Claire le escribió a su padre demuestran el odio que ella le tenía. Teníamos dos cartas mordaces que le escribió Claire a su padre acerca de cómo detestaba su presencia y decía que lo odiaba mucho. La defensa declaraba que este era un homicidio iracundo. Decían que las pruebas eran que lo mataron de forma violenta y que Claire tenía una inclinación a la agresión. Se basaban en la carta que le escribió diciendo que ya no iba a controlar, y se basaron en testimonios de muchos conocidos que decían que Claire a veces estallaba. Claire admite que discute mucho con su padre y que por la plata que le debía, la relación era volátil. Me dijo que me demandaría para que le pague y me enojé. ¿Por qué un papá le diría eso a una hija? La gente se enoja, pero eso no implica que vaya a matar a nadie. Claire afirma que, en la época del asesinato, pero el jurado no llega a oír su versión de los hechos. Claire se basa en la Quinta Enmienda, en el derecho a no autoinculparse, y se niega a testificar. Por cómo la trataron en el tribunal, Claire se preocupa por su futuro y espera el día en que la policía venga a buscarla. Cada día pienso, hoy fue otro día que pasó sin que te viniera a buscar la policía. En el tribunal se desarrolla un drama familiar extraordinario. La madre estaba culpando a su hija por haber matado a su esposo. En parte por eso llamó la atención la historia y fue interesante. La defensa estaba a disposición del azar. A pesar de las acusaciones, Claire no quiere volverse en contra de su madre. Creo que todo se basó más que nada en mi mamá, o resentida conmigo. Solo creo que no se dio cuenta. Pienso que estaba aterrada como un ciervo en la carretera de noche. No podía evitar preguntarse, ¿cómo evito ir presa? Después de 3 semanas de testimonios dramáticos, el caso queda en manos del jurado. ¿Qué pensarán de la estrategia dramática de la defensa al acusar a Claire de asesinato? Deliberan durante 4 días y vuelven con un veredicto. We, the jury, in the above type of cause, find the defendant, Jane Marguerite Dorotic, guilty of the crime of murder in the first degree. Jane Dorotic, culpable de asesinar a su esposo. La sentencia es de 25 años a cadena perpetua. Hasta el día de hoy, Claire jamás le preguntó a su madre si asesinó a su padre. ¿No estaría mejor pensando, estupendo, mi papá murió y mi mamá es una asesina? El Instituto para Mujeres de California, donde está detenida Jane, no la deja aparecer en cámara. Así que hemos decidido comunicarnos por teléfono. Ella sigue afirmando que es inocente. I could not, would not ever kill Bob. Bob and I were kindred souls in many ways. Dice que alguien más mató a su esposo, pero no sabe quién fue. I wish I knew, because obviously that would resolve my dilemma and at the same time take a killer off the streets. Jane sostiene que se arrepiente de acusar a su hija de asesinato. I wish I had done a lot of things differently. As I say, it was an awful decision. Esa decisión sigue atormentando a Claire. No puedo controlar lo que lee. Cada uno está ocupado con lo suyo y cuando leen el periódico piensan que es la verdad. Yo no sé si es lo más justo y lamento que seamos así.
Claire le desea lo mejor a su madre y le escribe en ocasiones. Pero es cuidadosa y mantiene distancia. Dice que no podría soportar el acercarse demasiado a ella.